Muy buenos días, compañeros, compañeras y también a los compañeros que andan por ahí, ¿verdad? Muy bonitos. Bueno, vamos a ver elementos de la seguridad informática aquí en nuestra materia de aplicación de la seguridad informática. Vamos a ver en esta primera unidad el concepto de seguridad, el de información, el de informática, el de seguridad informática, así como los principios de seguridad informática, la clasificación de los riesgos, obviamente que son los riesgos, clasificación de los riesgos en sistemas informáticos, tipos y matrices de riesgo, concepto de vulnerabilidad, riesgos lógicos y físicos. En esta unidad se analizarán esos conceptos, las bases principales, los términos usados, definiciones sobre virus, criptografía y diferentes mecanismos de prevención, corrección en seguridad informática, también mecanismos de autenticación de usuarios, ¿verdad? Vamos a ver qué es la seguridad. Pues la seguridad en general es un estado de bienestar. Es la ausencia de riesgo por la confianza que existe en alguien o algo. Ahora, como disciplina, es una ciencia interdisciplinaria, es decir, que mezcla muchas disciplinas para evaluar y gestionar los riesgos a los que se encuentra una persona, un animal, el ambiente o un bien. Eso es como disciplina. Ahora, para estas cuestiones de la seguridad, pues los países tienen cuerpos hasta de seguridad pública, ¿verdad? Seguridad privada para los bancos, seguridad social para las personas, seguridad médica y atención para los derechohabientes, por ejemplo, el Seguro Social, el ISSSTE, en fin. Entonces, pues hay varias acepciones de seguridad. A la que queremos llegar, obviamente, es al concepto de seguridad informática. Y para allá vamos, porque la seguridad siempre busca en todos los campos la gestión de los riesgos, que se tenga una forma de evitar o prevenir, y si ya hubo algún daño, pues que el daño sea mínimo y que las acciones de corrección sean eficientes, ¿no? Entonces, esto todavía dentro del campo de las ingenierías, pues sucede así. Inclusive dentro del campo de la epidemiología, no tenemos niveles de prevención. En fin, sea cual sea el caso, hay 4 acciones en seguridad que debemos de considerar. Primero, prevención del riesgo. 2, transferencia del riesgo. 3, mitigar el riesgo. Y 4, pues aceptar el riesgo. Entonces, en estas 4 acciones de seguridad vemos que en el primer caso, pues es prevenir todo daño que en un futuro pueda afectar un sistema. Posteriormente es transferir el riesgo, es decir, buscar las estrategias que nos permitan limitar el daño a un sistema. Mitigarlo, pues es hacer acciones rápidas para corregirlo, y finalmente puedes aceptar que a veces va a haber pérdidas, ¿no? Pérdidas que van a ser irreparables en algunos casos. Vamos a ver qué es información. La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos y transmitidos que constituyen, por lo tanto, algún tipo de mensaje. Sin embargo, pues como en todos los casos, la información depende de la disciplina o el enfoque desde el cual se le aborde. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es información para informática. Informática, pues esa es la ciencia exactamente que maneja la información de manera automática, por eso se llama así. Entonces, en informática es un conocimiento explícito acumulado por seres vivos o sistemas expertos al interactuar con su entorno. Tiene el valor de poder almacenarse, organizarse y recuperarse. En informática es lo que se hace. Se almacena información, de hecho se genera información, se almacena, se organiza y se recupera. Por eso tenemos los medios que nos permiten guardar información. La organizamos en carpetas, la almacenamos, ¿verdad? Y la podemos subir inclusive a servidores en la nube y de ahí poderla recuperar de nuevo, como lo dice este texto aquí al final. Bueno, a fin de cuentas, para esto sirven las computadoras, que son grandes sistemas de clasificación, recuperación y transmisión de información.
inclusive generación de nuevos contenidos. Ahora con las redes sociales, sobre todo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahora lo que se hace es generar contenidos, generar información, ¿ok? Y bueno, todo esto se guarda en formatos electrónicos de almacenamiento, obviamente desde una memoria flash USB, un disco duro portátil, discos duros internos, hasta grandes servidores como los de YouTube, por ejemplo. ¿Cuántos tipos de información reconocemos aquí en esta disciplina de la informática? Bueno, pues se reconocen dos tipos de información, la analógica y la digital. En la analógica debemos entender que la señal o la información va a pasar de un valor a otro por todos los valores intermedios, es decir, es continua, es una señal que puede tomar valores infinitos. Es como la música en discos de acetato o en grabadoras magnéticas. Todo lo que podía percibir el transductor, es decir, el micrófono, y podían procesar los filtros y todo el diseño de captura de sonido y grabación, podía ser guardado de manera infinita. Todos los puntos, todas las características de ese sonido, la profundidad, los tonos, las notas, el ruido de fondo, todo lo podía ser grabado sin saltos, de manera continua. Si se graficara esto en una curva, la cantidad de puntos de información sería infinita. Lo detectaban todo, no así en la información digital, ya que esta va dando como saltos, pasa de un valor al siguiente sin poder tomar valores intermedios. Los valores intermedios en una curva, tienden al infinito. En cambio, en la música digital, por ejemplo, o en la información digital, esto no es así. Lo vemos, por ejemplo, en las pantallas de celulares, computadoras, Smart TVs. Mientras más grandes, más necesitan información. Y si esa información no es continua, es decir, no tiene una capacidad de tener entre un dato y otro valores intermedios, ¿qué pasa con esa información, que en este caso es imagen? Pues se pixela, se ven los píxeles porque exactamente falta información intermedia. Los píxeles no pueden ser infinitos en sistemas de imagen, por ejemplo, de proyección de imagen, no pueden ser infinitos, hay un límite. Igual en la música y igual en todo tipo de información digital. Esto hace que las digitales, la información digital, sea señal no continua, sino discreta, carentes del ruido típico que poseen las señales analógicas. El ruido es esa información que está llegando extra, que tiene que ser llenada en una curva analógica, y que las digitales, por ser como paquetes, como si fueran quantums, ¿verdad?, de energía según Planck. Entonces las ondas son continuas, y las señales digitales que se transmiten a paquetes de información, a bits, etcétera, a píxeles, que son la transformación de los bits en imagen. Entonces pues van a faltar va a faltar esa información. Por eso la música digital no se escucha, para los que son sobre todo audiófilos, no se escucha con las características que sí se escuchaba la música analógica. ¿Por qué? Porque hay un hueco en la información. Hay un hueco que no puede ser llenado, y gente con el oído muy refinado, como son los audiófilos, lo notan. Esto es más visible, vuelvo a repetir, en la información digital de una película, por ejemplo, que se graba en una USB y se puede reproducir en una pantalla. Si a la película es de mala calidad, le faltan píxeles, cuando la quieras ver en pantallas cada vez más grandes, se va a notar que falta información. Se van a empezar a ver los cuadros, se va a empezar a ver cómo esta imagen está hecha por cuadritos, y eso se llama pixelar una imagen. En fin. Bueno, ¿qué es informática? La informática es el estudio del comportamiento y estructura de cualquier sistema que genera, almacena, procesa y presenta la información. Generar, almacenar, procesar y presentar información. Son 4 cosas. Es básicamente la ciencia de la información.
El campo toma en consideración la interacción entre los sistemas de información y el usuario, así como la construcción de las interfaces entre los dos, como la interfaz de usuario. Ahorita lo que están viendo ustedes es la interfaz, ¿verdad? Es una de las capas del modelo OSI, la capa 7 u 8 del modelo OSI, dependiendo cuál de las versiones tomemos para dicho modelo. El término informática fue acuñado por primera vez por un científico informático alemán, para variar. Entonces acá nada más hacíamos piedra, pómex y guaraches. Con el nombre de Carl Steinbusch, en 1957, a través de su artículo publicado Informática, Procesamiento Automático de la Información. Y de hecho, compañeros, compañeras y compañeros, ese fue el primer concepto o definición de informática: es procesamiento automático de la información. En todos sus aspectos, de generación, almacenamiento y transmisión de datos, ¿no? Bueno. La informática es pues la rama de la ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos y el software necesario para tratar información de forma automática. ¿Sí? Informática es el tratamiento automático de la información como tal. La informática designa un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos relativos al ámbito de la ciencia y de la tecnología que se combinan para posibilitar el tratamiento racional y automático de la información mediante sistemas informáticos o computadoras. Dice ahí tratamiento racional. Entonces, ¿las computadoras razonan? No, pero tienen algoritmos que les permiten llegar a resultados ciertos, similares a los del razonamiento humano, claro, con un límite todavía, a pesar de las tecnologías predictivas y de inteligencia artificial de nuestros días. Aún tienen que ser programadas por seres humanos, que son los que verdaderamente hacen un tratamiento racional de la información, pues gracias ni más ni menos que a la corteza prefrontal, que es con la que contamos nosotros, a diferencia del resto de los seres humanos. Bueno, ¿cuáles son las tareas principales de la informática? Son almacenar, procesar y transmitir la información. En otras acepciones es generar también, almacenar, procesar y transmitir la información. Entonces, como disciplina, el estudio de la informática se basa en los siguientes 5 aspectos. Primero, procesamiento de información. 2. En estudiar los límites físicos y teóricos de las computadoras. Cuánta capacidad pueden procesar, cuánto pueden almacenar y de qué manera lo hacen. 3. La arquitectura de redes. ¿Cómo las vamos a comunicar a estas computadoras para que transmitan información? 4. Almacenamiento de la información. ¿Cómo lo vamos a guardar? ¿En qué tipo de unidades de almacenamiento? Lo vamos a hacer en discos duros mecánicos, en discos duros que contengan memorias flash, en discos duros que contengan dispositivos ópticos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y finalmente estudia la inteligencia artificial. Entonces, primero procesamiento, los límites, arquitectura de redes, almacenamiento e inteligencia artificial. 5 cosas que como disciplina estudia la informática. ¿Cuál es la utilidad de la informática? Bueno, que nos posibilita el manejo rápido y eficiente de enormes volúmenes de datos. Esto es clave para el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y el Internet, que requieren el procesamiento, la transmisión y el almacenamiento con buenas redes, buenas velocidades de red, con buenas computadoras que tengan la capacidad de hacerlo, de enormes números de datos o volúmenes de datos. Bueno, esto sería hasta aquí como un primer video, compañeros. Por favor, repasen, estudien para los trabajos subsiguientes acerca de este tema. Volvemos con el video 2 de esta parte. Saludos.